Buenos días. Vamos a continuar con el último tema que nos resta para terminar el curso, que se refiere a la distribución de competencias y la organización de las comunidades autónomas. Y que bueno, es el tema más extenso del temario, pero yo creo que en unos 3 o 4 vídeos como mucho lo vamos a dejar acabado. Comenzamos. Primer punto. Forma de gobierno de las comunidades autónomas. Marco constitucional. La existencia de un Estado autonómico exige el diseño de una organización institucional que lo vertebre. Sin embargo, la Constitución apenas hace referencia al diseño institucional autonómico. Solamente el artículo 152 de la Constitución recoge el sistema institucional de las comunidades autónomas creadas conforme al procedimiento especial del artículo 151, imponiendo que tendrán una organización institucional basada en una asamblea legislativa elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio, un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un presidente elegido por la asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del consejo de gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El presidente y los miembros del consejo de gobierno serán políticamente responsables ante la asamblea. Por tanto, el sistema impuesto por el artículo 152 de la Constitución solamente es preceptivo para las comunidades autónomas creadas por la vía especial y no para las surgidas conforme a la vía ordinaria. En relación con estas últimas, la Constitución no hace mención alguna a su modelo organizativo, limitándose a establecer en su artículo 147.2 que los estatutos de autonomía deberán regular la denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas propias, pero sin indicar cuáles habrán de ser. Por tanto, esto ya lo vimos en el tema anterior, la Constitución establece dos vías para la creación de comunidades autónomas, la vía común y la vía especial. Como vimos, la vía especial, requería un conjunto de trámites, incluido un referéndum, dos referéndums, salvo en el caso de las comunidades como Euskadi, Galicia y Cataluña, a los cuales se les convalidaba el referéndum inicial que habían hecho en la época de la Segunda República. Como digo, la vía especial requería un conjunto de trámites mucho más gravoso, complejo y exigente que el requerido por la vía común. Y la diferencia estaba en que las comunidades autónomas que se constituían a través de la vía especial gozaban del máximo nivel competencial desde un primer momento y tenían garantizada, la existencia de unas instituciones propias de gobierno que, respondían a la estructura clásica de división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, una asamblea autonómica, parlamento autonómico, que ostentaba el poder legislativo y un gobierno autonómico que ostentaba el poder ejecutivo, cuyo presidente debía ser elegido de entre los diputados de la Asamblea Autonómica, mientras que las comunidades de la vía común pues no tenían garantizado ningún tipo de instituciones, tenían que ser sus estatutos de autonomía los que regulasen las concretas instituciones que en cada comunidad autónoma constituida por la vía común fuesen a regir, y serían las Cortes Generales las que, teniendo la última palabra sobre el contenido de ese estatuto de autonomía, decidieran finalmente cuál iba a ser el conjunto de instituciones de la comunidad autónoma, pero sin garantizar en ningún momento que fuesen a tener una asamblea legislativa que ostentase el poder legislativo ni un gobierno que ostentase el poder ejecutivo. Como digo, esa es la gran diferencia, las dos grandes diferencias entre la constitución de la comunidad por la vía común y por la vía especial. Vía común tenían un nivel de competencias básico, competencias básicamente de administración, y no tenían garantizado, gozar de un parlamento autonómico y de un gobierno autonómico, porque iban a ser las Cortes Generales las que en última instancia iban a decidir cuáles iban a ser las instituciones de esas comunidades autónomas, cuando aprobasen el Estatuto de Autonomía que les propusiese la futura comunidad, mientras que en la vía especial se gozaba del máximo nivel competencial y además se gozaba de ese Parlamento autonómico y de ese gobierno autonómico que reproducían a pequeña escala autonómica, las Cortes Generales y el gobierno central. Son instituciones análogas en las que se plasman el poder ejecutivo y el poder legislativo, y evidentemente eso permite que la comunidad autónoma tenga un nivel de autogobierno y una influencia política y una libertad para poder gestionar sus asuntos propios muy superior
a la de las comunidades constituidas por la vía común. Aunque, como vimos también, a los pocos años de aprobarse la Constitución, pues UCD y el PSOE acordaron que la generalidad de comunidades autónomas de España, todas las comunidades autónomas, iban a reproducir ese sistema de poder legislativo, poder ejecutivo, que recaían en un Parlamento autonómico y en un gobierno autonómico, y que se iban a homogeneizar las competencias de todas las comunidades para que todas ellas gozasen, digamos, del máximo nivel competencial. Con lo cual, esta diferencia entre vía común y vía especial que establecía la Constitución para la creación de comunidades autónomas, pues digamos que su relevancia se fue relativizando notablemente en los años siguientes a la aprobación de la Constitución, porque se alcanzó ese consenso general de que para evitar discriminaciones, rencores, etcétera, entre comunidades, pues todas iban a gozar de unas instituciones, unas altas instituciones autonómicas, idénticas, Parlamento, Gobierno autonómico, y también iban a gozar del máximo nivel competencial. Bueno, tal y como os acabo de decir, en la práctica, todas las comunidades autónomas han estructurado su modelo organizativo tomando como base el previsto en el artículo 152 de la Constitución e instaurando en sus estatutos de autonomía las tres instituciones políticas fundamentales ahí recogidas: Asamblea Legislativa, Parlamento Autonómico, Presidente del Gobierno Autonómico y Consejo de Gobierno, que son el presidente y sus consejeros, que sus consejeros son el equivalente a los ministros a nivel de gobierno central. Es decir, un modelo de gobierno autonómico basado en el sistema parlamentario. El principio de autoorganización autonómica y sus límites. La autonomía, constitucionalmente reconocida a las comunidades autónomas, implica dotarles de potestad de autoorganización, es decir, darles la capacidad de articular los instrumentos necesarios para decidir política y administrativamente en ejercicio de las competencias propias. De este modo, el poder de autoorganización constituye el más primario y elemental de los poderes propios del ente autonómico. La norma donde cada comunidad autónoma deberá plasmar las decisiones básicas que tome en ejercicio de su potestad de autoorganización es el Estatuto de Autonomía. Así, el artículo 147.2c de la Constitución dispone que la regulación de la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias deberá incluirse en tal estatuto, formando parte de su contenido esencial. Además, el artículo 148.1, párrafo primero de la Constitución, garantiza la competencia exclusiva autonómica en materia de organización de sus instituciones de autogobierno. Como veremos más adelante, el organigrama autonómico presenta un gran mimetismo en este punto, con enormes similitudes en la regulación de los órganos legislativos y ejecutivos, así como en el sistema de relaciones entre dichos órganos, basado en el parlamentarismo. No obstante, algunas comunidades autónomas han establecido especificidades y regulaciones diversas en ciertos elementos de su entramado institucional, lo cual se examinará en apartados posteriores. Por tanto, el principio de autoorganización de las comunidades autónomas básicamente implica que éstas tienen la potestad de organizar el entramado institucional autonómico a través de su Estatuto de Autonomía, determinando cuáles van a ser, entre comillas, las altas instituciones de la comunidad autónoma que van a ejercer las distintas competencias que la Constitución les reconoce. Para ello se crea el Estatuto de Autonomía, que es como la pequeña constitución de cada comunidad autónoma. Y en el Estatuto de Autonomía se plasman, aparte de otras cuestiones como las competencias de la comunidad autónoma, como los derechos y deberes básicos de las personas que viven en esa comunidad autónoma, también se recoge, y esto es esencial, el conjunto de altas instituciones de la comunidad autónoma: Gobierno autonómico, Tribunal Superior de Justicia, Parlamento autonómico, Defensor del Pueblo autonómico, que bueno, hay otras que, digamos, no son, entre comillas, homogéneas en todas las comunidades autónomas. Hay algunas instituciones que se dan en determinados estatutos de autonomía y no se dan en otros. Pero estas tres instituciones básicas, el Gobierno autonómico, con su presidente, Parlamento autonómico y el Tribunal Superior de Justicia, aparecen en todos los estatutos de autonomía. Y, como digo, son consecuencia del ejercicio del principio de autoorganización de la comunidad autónoma, que implica que esta comunidad, siempre con sujeción a la Constitución, tiene la capacidad, el derecho de establecer cuáles van a ser las instituciones que van a ostentar las distintas competencias propias de dicha comunidad, y se van a recoger en el Estatuto de Autonomía, que las enunciará, las describirá,
establecerá los procedimientos básicos de funcionamiento interno de las mismas, sus competencias, etc. Bien, vamos a empezar hablando de la Asamblea Legislativa dentro de las altas instituciones de las comunidades autónomas. Sistemas electorales. El artículo 152 de la Constitución establece que las comunidades autónomas constituidas por la vía especial del artículo 151 contarán con una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que deberá asegurar además la representación de las diversas zonas de su territorio. Todos los estatutos de autonomía han instaurado dicha asamblea sin excepción, si bien la denominación formal que le han dado varía entre parlamento, asamblea o junta general, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la institución que ostenta el poder legislativo a nivel autonómico y que la mayoría de comunidades la llaman parlamento o asamblea. Estas asambleas legislativas son siempre unicamerales. Sin embargo, los criterios para determinar su composición, es decir, la legislación electoral autonómica, donde se establece cuántos votos se precisan para obtener un diputado y cuántos diputados se adscriben a cada territorio de la comunidad, varían notablemente dependiendo de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Euskadi se establece un igual número de diputados para cada territorio histórico: Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. En la comunidad autónoma se dispone un número de diputados mínimo por circunscripción electoral y el resto de diputados se adscriben en proporción a la población entre las diferentes circunscripciones. La circunscripción es una delimitación territorial que, pudiendo coincidir o no con la provincia, abarca un cierto número de municipios y a la que se adscriben un número de diputados. En Murcia, nuestra anterior legislación autonómica dividía el territorio en 5 circunscripciones que generaban desajustes claramente injustos entre el número de votos y el número de diputados. Así, circunscripciones poco pobladas tenían adscrito un elevado número de diputados que garantizaban a la fuerza mayoritaria allí una sobrerepresentación en la Asamblea Regional, pues podía hacerse con un gran número de diputados a cambio de pocos votos en comparación con los que se precisaban para obtener ese mismo número de diputados en circunscripciones más pobladas, como por ejemplo la de Murcia capital. Del mismo modo, los ciudadanos que votaban a partidos que no tenían votos suficientes para lograr un diputado en dichas circunscripciones veían sus votos tirados a la basura. Con la reforma de la ley electoral murciana, aprobada en 2016, se estableció una circunscripción única que aseguraba resultados electorales mucho más fieles a la voluntad de los murcianos, pues de este modo todos los votos cuentan y tienen un peso idéntico independientemente de la zona donde se emitan. Nótese que éramos la única comunidad autónoma uniprovincial que dividía su territorio en varias circunscripciones electorales y no en una sola, lo cual provocaba resultados electorales tremendamente injustos. A modo de ejemplo, en las elecciones autonómicas previas a la reforma de 2016, el PP obtuvo 22 escaños con 236.000 votos, mientras que el resto de fuerzas sumaron 23 con 311.000. Es decir, habiendo una diferencia de 75.000 votos entre ambos bloques, solamente les separaba un escaño. Por tanto, las comunidades autónomas, siempre y cuando, como veremos ahora después, respeten determinados principios generales electorales, principios generales que rigen el desarrollo y la celebración de las elecciones en todo el territorio nacional, que se establecen en la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral, las comunidades autónomas, como digo, tienen una libertad muy amplia para decidir, las particularidades de su sistema electoral. Por ejemplo, si hay una sola circunscripción en todo el territorio, es decir, si los diputados se adscriben a una sola entidad territorial, todos los diputados todos los diputados obtienen su escaño con base en los votos que han logrado dentro de esa única circunscripción electoral, o si por el contrario se establecen muchas circunscripciones electorales en las cuales se reparten los distintos escaños en juego, y nos encontramos pues que, por ejemplo, si hay 12 diputados a elegir, bueno, el número es mayor. Es decir, si por ejemplo hay 60 diputados a elegir en un determinado Parlamento autonómico, pues nos encontramos con que 10 pertenecen a la circunscripción X, 8 pertenecen a la circunscripción Y, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que para conseguir un sistema electoral justo es fundamental que todos los votos valgan lo mismo. Y que precisamente por ello, cuantas más circunscripciones hay, más posibilidades existen de que los resultados no respondan a la realidad. Eso lo hemos visto a nivel general, en el tema 2 de nuestro temario, con lo que pasa en las Cortes Generales, sobre todo en el Congreso de los Diputados, y es que
como consecuencia de la atomización de las circunscripciones electorales y del hecho de que muchas de esas circunscripciones tienen un número de diputados bastante limitado adscrito a ellas, pues nos encontramos con que cuando se producen las votaciones, un partido que a nivel nacional puede tener el 6% de los votos, por el hecho de que tenga todos sus votos repartidos por las distintas circunscripciones, pues solamente obtenga 2-3 diputados. Mientras que otro partido que tiene el 1% de los votos, pero todos ellos concentrados en una circunscripción o en pocas circunscripciones, obtiene 12 escaños. Es tremendamente injusto. Porque para conseguir una igualdad efectiva entre españoles y para conseguir que el Parlamento refleje la voluntad general, para conseguir que el Parlamento refleje digamos, el mapa político del país, es imprescindible que cada fuerza política tenga un número de escaños equivalente a los votos que ha obtenido. Esto, como ya os dije, a nivel nacional, es decir, a nivel de las elecciones generales, de la configuración del régimen electoral para elegir a los diputados, no se hizo así y no fue por capricho, no fue, digamos, por capricho, no fue por azar, es decir, sino que el motivo por el cual se estableció ese régimen electoral tan tremendamente injusto, en el que partidos que tienen sus votos concentrados en una determinada provincia se ven sobre representados y partidos que tienen los votos repartidos por toda España, pero que no tienen un gran porcentaje, tienen un 6, un 7%, se ven prácticamente excluidos de la Cámara, se hizo con la finalidad de conseguir un régimen político donde hubiese dos grandes partidos que en esencia fuesen tremendamente parecidos y que no se atreviesen a tocar los privilegios de las vacas sagradas del país, y de esa forma conseguir que esos dos grandes partidos copasen el Parlamento Nacional, obteniendo una sobrerepresentación. Porque ha habido infinidad de elecciones generales en las cuales el PP o el PSOE han tenido el 40% de los votos y con el 40% de los votos, 41 o 42, han obtenido mayoría absoluta de los votos, de los escaños, o en los cuales han tenido el 36-37%, se han quedado a muy poco de la mayoría absoluta y con el apoyo de algún partido nacionalista han conseguido la mayoría absoluta. Mientras que otros partidos, como era Izquierda Unida en sus tiempos, que cuestionaban a esas vacas sagradas y que planteaban cosas tan revolucionarias en España como subir los impuestos a las rentas más altas o como tocar los privilegios de los grandes empresarios y de los más poderosos, pues esos partidos quedasen tremendamente marginados y los resultados electorales que obtuviesen no respondiesen al apoyo que habían recibido por parte de los españoles, pues precisamente por eso, porque tenían sus votos difuminados, dispersados por el conjunto del país y en fin, se aplicaba la combinación esta, desde mi punto de vista, maléfica de LOREG y circunscripciones pequeñas, bueno, LOREG, ley DONT y circunscripciones pequeñas, que provoca pues, que en esas circunscripciones pequeñas el partido que no tiene como mínimo un 15, un 16, un 17% se queda fuera y si ha tenido 8.000 votos, esos 8.000 votos se tiran a la basura y no tienen ningún tipo de representación. Entonces, todo este rollo que os he soltado, básicamente lo digo porque la mayoría de comunidades autónomas sí que han establecido un sistema en el que las circunscripciones a nivel autonómico, las circunscripciones electorales, son bastante limitadas y hay una sola circunscripción o unas pocas circunscripciones, y esto provoca que a nivel autonómico los resultados de las elecciones sean bastante más justos que a nivel de elecciones generales, porque a nivel de elecciones generales hay muchas circunscripciones y a nivel autonómico el número de circunscripciones está bastante más limitado. Aquí en Murcia, hasta el año 2016, teníamos uno de los sistemas electorales más tremendamente injustos a nivel autonómico de toda España, porque había muchas circunscripciones con pocos diputados a repartir, parte de ellas, y además algunas de ellas tenían un número de diputados mucho más alto del que le correspondía por población, y eso provocaba, pues por una parte, que muchísimos votos se tiraran a la basura, y por otra parte que los votos de esas circunscripciones que tenían muchos diputados con poca población valiesen mucho más que los votos de otras circunscripciones donde había muchos más diputados a elegir y que pues hacía falta un número mucho mayor de votos para poder obtener un diputado. Eso por suerte ha acabado, ahora tenemos una circunscripción única y los resultados en nuestras elecciones autonómicas son muchísimo más razonables y muchísimo más justos de lo que lo eran con anterioridad.
Los defensores de estos sistemas, porque aquí en Murcia el que estableció este sistema, digamos, electoral de las 5 circunscripciones tan tremendamente injusto, no fue el PP, fue el PSOE, porque en su momento le convenía, porque el PSOE tenía mucha fuerza en las circunscripciones poco pobladas, que tenían muchos diputados, y digamos que de esa forma pues obtenía una sobrerepresentación. Luego cambiaron las tornas, el PP se colocó en la posición del PSOE a nivel electoral y no lo cambió porque le beneficiaba. Pero tanto el PSOE cuando estableció este sistema como el PP cuando lo ratificó, utilizaban el argumento, para intentar justificarlo, de que de esta forma se lograba la representación de los distintos territorios de Murcia y que los territorios con menos población tuviesen algún diputado propio oriundo de allí que los defendiera. Y que, aunque esto implicara que el Parlamento Autonómico no tuviese una representación, digamos, fiel a las preferencias de los murcianos, porque se sobrerepresentara a determinados partidos, pues que merecía la pena porque de esa forma todos los territorios podían tener, digamos, su presencia en el Parlamento Autonómico. Esto todos sabemos que es absolutamente falso. Es decir, en un país como Gran Bretaña, donde sí que hay una tradición de que el diputado rinde cuentas a sus electores, pues sí que puede tener sentido. Pero en una partitocracia como la española, en la que ningún diputado de ningún partido tiene las narices de cuestionar la estrategia que le mandan desde el Comité Central del partido, porque sabe aquello que decía Alfonso Guerra, del que se mueve no sale en la foto, y de que si se atreve a cuestionar a la dirección no le van a volver a meter en las listas electorales y se va a tener que ir a trabajar por su cuenta, fuera de la política, pues no tiene ningún sentido decir que merece la pena sacrificar la justa representación de todos los murcianos en el Parlamento Autonómico para que los territorios puedan tener un diputado propio que defienda sus intereses. Porque todos sabemos que ese diputado no va a defender los intereses del territorio, ese diputado va a defender lo que le digan desde el Comité Central, desde el Comité Ejecutivo del partido, porque si no lo hace, pues le van a quitar, digamos, la poltrona. Entonces, como digo, en un sistema como el español, carece de todo sentido hablar de que las circunscripciones pequeñas tienen sentido para que esos territorios tengan su propia representación en el Parlamento regional o en el Parlamento nacional y puedan tener voz, porque, como digo, vivimos en un estado de partidos donde la gente, donde los diputados hacen lo que les mandan desde la ejecutiva del partido para no sufrir represalias y para no quedarse fuera en las próximas listas electorales. Y si a un diputado de un territorio que está tremendamente marginado y en un contexto en el que se va a aprobar una ley que lo va a marginar todavía más, ese diputado no va a tener narices de votar en contra de la ley. Ese diputado va a votar lo que le diga su partido, aunque sea nocivo para su territorio. Porque lamentablemente esta es la lógica que hay a nivel nacional. Es decir, y tú comparas esto con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, es decir, en Estados Unidos, que es un país que tiene infinidad de defectos y que lo estamos viendo ahora con el coronavirus, es decir, es un país donde prácticamente no hay Estado, donde a la gente la dejan abandonada a su suerte, donde no hay servicios públicos, donde hay un nivel de pobreza tremendamente superior al europeo y los millonarios son infinitamente más ricos que los millonarios europeos. Es un país, como digo, con unas injusticias flagrantes y brutales, pero tiene una cosa buena a nivel parlamentario y es que sus diputados y sus senadores tienen una libertad para votar que no existe en España. Es decir, allí puede suceder que un diputado republicano vote en contra de lo que dice el Partido Republicano y luego vuelva a ser elegido. Y es común, además. Es decir, allí sí que es cierto que, bueno, que normalmente se suele votar en bloque, pero siempre hay un porcentaje de diputados, prácticamente en todas las votaciones, que vota en contra de la postura oficial de su partido. Precisamente por eso, porque existe esa cultura de, bueno, yo soy del Partido Republicano, pero he sido elegido por el estado de Texas y me debo a los votantes del estado de Texas. Y si una ley que promueve el Partido Republicano atenta contra sus intereses, yo tengo que votar a favor de los intereses de mis electores. Pero bueno, como digo, en España esto no existe, vivimos en una partitocracia y en ese contexto, pues, como digo, a nivel electoral no hay ninguna justificación para no establecer un sistema de circunscripción única o un sistema donde las circunscripciones sean digamos, donde haya el menor número de circunscripciones posible para conseguir que exista, pues eso, es decir, un parlamento que refleje fielmente la voluntad popular. Bueno, vamos a continuar. Entrando ahora en otro detalle de los sistemas electorales autonómicos, todos ellos han coincidido en fijar en 4 años la duración de la legislatura del Parlamento Autonómico, pese a que no existía previsión constitucional expresa que les impusiese esa duración concreta. Se ha aplicado por analogía
la de la duración de la legislatura a nivel estatal. De otra parte, y pese a ser competencia autonómica la aprobación de su legislación electoral, esta debe ser respetuosa con la reserva material de ley orgánica que el artículo 81 de la Constitución realiza respecto de la legislación electoral general. Es decir, la Constitución impone que determinados aspectos elementales del régimen electoral sean comunes a todo el Estado y se vean regulados en una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. Dicha ley orgánica es la 5/1985 de régimen electoral general, la LOREG, mientras no contradiga sus preceptos básicos, como la garantía del sufragio universal o el procedimiento para la formación del censo electoral. Las comunidades autónomas podrán elaborar libremente su legislación electoral autonómica. Serán competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en este ámbito, la determinación de las circunscripciones electorales propias, que pueden ser diferentes de las usadas para las elecciones generales. La fórmula electoral para elegir a los diputados, la forma de expresión del voto, pueden establecerse tanto listas abiertas como cerradas, bloqueadas o no bloqueadas, la regulación de la Junta Electoral Autonómica y el número de escaños que tendrá la Asamblea Autonómica. Es decir, las comunidades autónomas tienen una libertad tremenda para establecer su régimen electoral. Lo único que tienen que respetar son determinadas garantías esenciales que marca la LOREG, como por ejemplo el sufragio universal, que todo el mundo pueda votar, todo el mundo que está censado en la comunidad autónoma, o como por ejemplo pues determinadas garantías para la configuración del censo que aseguren que la gente que se va a integrar en el censo pues vive en la comunidad autónoma, está censada allí, no se comete ningún tipo de tropelía o de arbitrariedad a la hora de inflar el censo, de manipularlo, etcétera, etcétera, pero siempre y cuando se cumplan esas garantías que básicamente lo que pretenden es asegurar unas elecciones limpias y unas elecciones en las que todo el mundo que esté empadronado, esté censado en la comunidad autónoma pueda participar. Las comunidades tienen una libertad tremenda para establecer su régimen electoral. Pueden establecer listas abiertas en lugar de listas cerradas, es decir, listas en las que yo pueda votar a candidatos de distintos partidos en lugar de tener que votar a la lista del partido, tal y como pasa en las elecciones generales. Pueden determinar cuántos diputados va a tener el Parlamento Autonómico. Pueden determinar el porcentaje mínimo que hace falta para poder entrar en el Parlamento Autonómico. Pueden determinar cuántas circunscripciones electorales va a tener la comunidad autónoma, es decir, si van a ser 5, 6, 2 o una circunscripción única. Pero, bueno, y pueden establecer incluso la duración de la legislatura, es decir, pueden establecer que la legislatura en vez de ser 4 años sean 6. Pero, como digo, las comunidades autónomas han sido muy poco creativas a este respecto y básicamente las únicas diferencias que ha habido entre los regímenes electorales de las comunidades autónomas pues han ceñido al número de circunscripciones. Comunidades que han establecido un mayor número de circunscripciones, menos, pero en esencia los regímenes electorales de las comunidades autónomas son calcados y reproducen una injusticia que tenemos a nivel de elecciones generales, que es la de las listas cerradas. Es decir, ninguna comunidad autónoma ha tenido el valor de, en su estatuto de autonomía y en su legislación electoral, establecer que las listas sean abiertas y que los ciudadanos tengan la libertad de poder elegir a candidatos de distintos partidos o de, si votan a un determinado partido, pero alguno de los candidatos lo conocen personalmente y no les cae bien o piensan que es una persona que no es digna de ocupar su puesto, pues poder votar a los candidatos de esa lista, pero no a esa persona. Es una garantía que existe en otros países y que desde mi punto de vista pues es muy justa. Sí que es cierto que con la cultura política que hay en España, lo normal es que la gran mayoría de la gente siguiera votando en bloque a la lista de su partido, pero bueno, si se quiere crear una ciudadanía más crítica y se quiere incentivar a la gente a votar con la cabeza y a interesarse por quiénes son los candidatos de los partidos políticos, su trayectoria, si son dignos de ocupar el puesto que ocupan, si hay personas en un partido distinto del que uno siempre suele votar que por sus méritos o por su honestidad merecen la confianza de uno. Todas esas son cosas que en una democracia madura los electores deben tener en cuenta. Y aquí en España lamentablemente no pasa. Aquí en España tenemos, digamos, la concepción sectaria de yo voto a mi partido y toda la gente que hay en la lista de mi partido es buena porque tiene el carnet de mi partido. Y esa es una cosa que debería cambiar. Sí que es cierto que, como digo, si se establecieran listas abiertas, lo normal es que en las primeras elecciones, que tras ese cambio todo el mundo votara en masa a la lista de su partido, pero bueno, supondría un revulsivo para que la gente empezase a cambiar la mentalidad y se empezase a interesarse más por la política, empezase a interesarse más por los pormenores, digamos, que caracterizan a los procesos electorales, quiénes son los candidatos, cuál es su trayectoria, cómo piensan, si son personas verdaderamente honestas. Y bueno,
como digo, estaría muy bien, pero ninguna comunidad autónoma lo ha hecho hasta el momento. Bueno, respecto a la fórmula electoral para elegir a los diputados, la Constitución solamente exige que sea proporcional y asegure la representación de las diversas zonas del territorio. Ambos requisitos, sumamente genéricos, han permitido que las comunidades autónomas empleen diversas fórmulas electorales, parte de las que ya hemos visto. Por ejemplo, el porcentaje mínimo de votos que necesita un partido para entrar en la Asamblea Legislativa en una comunidad autónoma varía entre el 3% y el 5% dependiendo del Estatuto de Autonomía. Cada comunidad autónoma establece uno distinto. El único denominador común de todos los sistemas es el respeto al derecho de sufragio universal, igual, libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Por tanto, las comunidades autónomas, interpretando esos dos requisitos que se marca en la Constitución, de que el sistema de elección de los diputados autonómicos tiene que ser proporcional y aparte de ser proporcional tiene que representar a todos los territorios de la comunidad, como son dos requisitos muy abstractos, pues se han interpretado de formas distintas y se han usado para justificar sistemas electorales totalmente diferentes. El viejo sistema electoral que teníamos en Murcia, donde había las 5 circunscripciones, pues se basaba en una interpretación bastante hipócrita, pero bueno, una interpretación de que de esa forma todos los territorios de la comunidad se veían, digamos, representados, mientras que otras comunidades autónomas que establecían un sistema de circunscripción electoral única, pues utilizaban precisamente el requisito de la proporcionalidad para justificar y decir, mire, yo quiero que en mi Parlamento autonómico los diputados respondan a la voluntad, el número de diputados que tenga cada partido respondan a la voluntad de la gente. Y de esa forma, si hay un 10% de personas que votan una formación, yo quiero que haya un 10% de diputados de esa formación en mi Parlamento autonómico. Y por eso establezco una circunscripción única para que, de una forma prácticamente automática y total, el número de diputados de cada partido responda al porcentaje de votos que ha obtenido esa formación. Bueno, finalmente, cabe destacar que en todas las comunidades autónomas se precisa, para ejercer el derecho de voto, gozar de la vecindad administrativa, esto es, estar inscrito en el padrón municipal de un municipio integrado en la misma. Sin embargo, se da la paradoja de que en Murcia no se exige ese requisito para poder presentarse de candidato. De este modo, un candidato empadronado en Vigo podría presentarse a diputado autonómico en Murcia, pero no podría votarse a sí mismo. Esto pasó en las primeras elecciones autonómicas a las que se presentó Podemos. El candidato era Óscar Urgalburu, que estaba empadronado en Navarra, en Murcia. Y hubo un problema porque no le admitieron la candidatura. La cosa se recurrió a la Junta Electoral y al final se alcanzó la conclusión de que tenía derecho a presentarse como candidato, ejercer el sufragio pasivo, porque nuestro Estatuto de Autonomía no exigía estar empadronado en Murcia, estar censado aquí, para poder presentarse. Pero no pudo votarse. No pudo votarse a sí mismo, porque sí que estaba claro en el Estatuto que para poder ejercer el sufragio activo, votar, es necesario estar censado en la comunidad autónoma y él no estaba censado. Entonces esa fue una curiosidad, fue la primera vez que pasó en toda la historia de Murcia que un candidato pudo presentarse a diputado, pero no pudo votarse a sí mismo. Bueno, organización y funcionamiento de la Asamblea Legislativa Autonómica. La potestad de autoorganización de los parlamentos autonómicos es una de las manifestaciones más relevantes de la potestad de autogobierno de las comunidades autónomas. En tal contexto, los estatutos de autonomía marcarán las bases de organización y funcionamiento de los parlamentos autonómicos, siendo desarrollados estos extremos por el reglamento que cada asamblea autonómica apruebe. Ahora bien, siempre y en todo caso se garantizarán los principios de autonomía reglamentaria. Es el propio Parlamento autonómico quien tiene la potestad de aprobar su reglamento y no otra institución. También se dará la autonomía presupuestaria y la autonomía administrativa. Por tanto, el Parlamento autonómico tiene potestad de autoorganización. La autonomía reglamentaria implica que el Parlamento autonómico será la única institución competente para establecer su reglamento de funcionamiento interno, igual que las Cortes Generales, que tienen esa autonomía reglamentaria. El Congreso de los Diputados aprueba su reglamento y el Senado aprueba el suyo. De esa forma se asegura pues, que no haya intromisiones de otra institución externa que condicionen el normal funcionamiento del Parlamento, pues estableciendo un reglamento que pueda, digamos, afectar a las libertades de los diputados negativamente o que pueda condicionar ese funcionamiento pues, conforme a los intereses de esa otra institución. También existe autonomía presupuestaria, es el propio Parlamento autonómico el que aprueba su presupuesto, el presupuesto, digamos, el conjunto de gastos que precisa para funcionar de forma ordenada, para pagar a su personal, para pagar las dietas a los diputados, para pagar los salarios, etcétera, etcétera.
Y por último, el principio de autonomía administrativa, es decir, en el sentido de que el Parlamento Autonómico tiene un conjunto de medios materiales y humanos a su disposición y es el presidente del Parlamento como suprema autoridad quien administra todo aquello, es decir, quien ejerce digamos, la superior jefatura de personal a nivel interno y el que organiza el conjunto de medios materiales y humanos del Parlamento pues, para su correcto funcionamiento. En lo que concierne a la estructura organizativa interna, las asambleas legislativas autonómicas se ordenan conforme al modelo de las cámaras parlamentarias centrales, tanto en sus órganos de dirección, presidente, mesa, junta de portavoces, diputación permanente, como en sus órganos de funcionamiento y producción parlamentaria, plenos, comisiones y ponencias. En todas las comunidades autónomas se ha copiado esta estructura. Nuevamente, no ha habido ningún tipo de originalidad. Lo que estudiamos en cuanto a las instituciones parlamentarias en el tema 3 creo que fue, del Congreso de los Diputados y del Senado, se copia literalmente aquí. Es decir, existe un presidente del Parlamento, existe una mesa, una junta de portavoces, una diputación permanente, luego para la tramitación de las iniciativas legislativas están las comisiones, las ponencias, para poder negociar las enmiendas, y luego el Pleno, que lo vota finalmente, lo mismo. Y en cuanto a las reglas de funcionamiento, las asambleas legislativas autonómicas siguen unas actuaciones muy similares, cuando no idénticas, a las establecidas para las dos cámaras de las Cortes Generales en lo relativo a las reuniones, periodo de sesiones, quórum de asistencia y votación, sistema de votación, régimen de publicidad de las sesiones y de los acuerdos. Estatuto de los parlamentarios. Implica un catálogo de derechos, deberes y prerrogativas de los parlamentarios autonómicos que difiere bien poco del garantizado a los parlamentarios de las Cortes Generales. Es más, el reglamento del Congreso de los Diputados ha sido el modelo generalizadamente utilizado para elaborar los reglamentos de los parlamentos autonómicos, por lo que existe un núcleo común del conjunto de reglas aplicables, sin perjuicio de que se garanticen ciertas especificidades en ámbitos puntuales. A continuación, examinaremos los extremos más relevantes del Estatuto de los Parlamentos Autonómicos. Adquisición y pérdida de la condición de parlamentario. Se encuentra condicionado a 3 requisitos, que también son exigidos a los parlamentarios de las Cortes Generales. Primero, presentación en la Secretaría General del Parlamento Autonómico de la credencial de electo, expedida por la Junta Electoral, una vez producido el recuento de los votos y publicados los resultados definitivos de las elecciones. Segundo, presentación de su declaración de actividades a los efectos de determinar si incurre en alguna incompatibilidad para ser diputado. Y tercero, prestación de promesa o juramento de acatar la Constitución y finalmente el Estatuto de Autonomía. El tema de la declaración de actividades, la declaración de bienes, es una de las, ¿cómo lo diría? Una de las expresiones de hipocresía más escandalosas que existen, digamos, a nivel parlamentario en España. A raíz del 15M y de las exigencias de transparencia, buen gobierno, no uso de la política para beneficiarse uno personalmente y para entrar en el Parlamento con 0 euros en tu cuenta corriente y salir con 100.000 euros, para todas esas cosas se estableció, bueno, para todas esas cosas, para calmar a la gente que pedía que se solucionaran todas esas cosas, se establecieron una serie de reformas, como la ley de transparencia, etcétera, etcétera, y una de esas reformas fue que los diputados tenían que presentar en el Parlamento una declaración de bienes y de intereses. Bueno, la declaración de intereses ya existía, es decir, era pues para ver que tú no tenías ningún negocio personal o ninguna actividad personal que fuera incompatible con la condición de diputado. Pero la declaración de bienes básicamente era para que se viera cuál era tu patrimonio al entrar y cuál era tu patrimonio al salir. Es decir, para que el elector pudiera juzgar. Y porque evidentemente una persona que tiene 0 euros cuando entra de diputado y que tiene 500.000 cuando sale, pues es un poquito raro. Bien, en ese contexto se estableció la obligación, el requisito de establecer de presentar las declaraciones de bienes, pero es digamos, un requisito que con toda la mala idea del mundo se ha regulado de tal forma que le permite al diputado mentir como le dé la gana. Es decir, yo presento mi declaración de bienes y digo, en el momento de entrar en el Parlamento Autonómico tengo 4.000 euros. Y resulta que tengo 400.000. Y en el momento de salir tengo 8.000 euros. Y resulta que tengo 800.000. No hay forma legal de que el Parlamento pueda comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y si miento, tampoco tengo ninguna consecuencia legal seria aparejada. Es decir,
Las declaraciones de bienes son una pantomima. Una pantomima por cuanto el diputado no tiene ningún tipo de control que garantice que lo que está diciendo es verdad o mentira. Nos tenemos que fiar de su palabra. Y yo una vez me preocupé no tenía nada mejor que hacer, me preocupé de meterme en la página de la Asamblea Regional y empezar a ver las declaraciones de bienes de los diputados y es que eran sangrantes. Es decir, cuentas corrientes, 1.000 euros, 700 euros. Había uno que no ponía nada, 0 euros. Quiero decir, eran cantidades irrisorias y además cantidades que era evidente que no respondían a la realidad porque eran cifras redondas. Es decir, es muy raro que tú en tu cuenta corriente tengas 3.000 euros justos. Es decir, tendrás 3.520, 3.870, pero te encontrabas con que las cantidades que declaraban los diputados eran muy bajas y, aparte de ser muy bajas, eran números redondos, en su gran mayoría, que evidenciaban que posiblemente no se compadecían con la realidad. Entonces, como digo, esta obligación de presentar la declaración de bienes por parte de los diputados, pues es un brindis al sol, es decir, es un intento tremendamente hipócrita de dar a entender que existe transparencia y que los ciudadanos podemos conocer cuáles son los bienes de nuestros representantes antes y después de entrar en el Parlamento, pero como no existe un control para asegurar que esas declaraciones de bienes que presentan los diputados son verídicas, pues, como digo, tenemos que fiarnos de su palabra. Y pueden mentir como bellacos, porque no hay forma de comprobar que efectivamente lo que ahí aparece es auténtico. Y luego, para colmo, hay diputados que directamente no presentan la declaración de bienes. Es decir, este Iván Espinosa de los Monteros, el de Vox, no la ha presentado todavía. En fin, como digo, todavía peor que la falta de transparencia, que la opacidad, es intentar establecer un sistema que da a entender que existe esa transparencia cuando es obvio que no la hay. Porque aparte de no mostrarte la realidad, te intentan engañar para hacerte ver que te la están mostrando. Y como digo, es peor, porque sigues sin enterarte de nada, pero encima te están tomando por tonto. Bueno, pues básicamente lo que os he dicho. Los requisitos que tiene que cumplir el diputado son la presentación de la credencial de electo, que será de la Junta Electoral, un certificado diciendo usted ha sido elegido diputado por esta circunscripción una vez que se han recontado todos los votos y se ha quedado constancia de cuáles son los resultados de su partido. Luego la presentación de la declaración de actividades para ver si incurre en alguna incompatibilidad, que ahora también hay que presentar una declaración de bienes. Y por último, la prestación de promesa o juramento de acatar la Constitución y finalmente el Estatuto de Autonomía. Para cumplir el último requisito, el Tribunal Constitucional ha permitido que los diputados que no puedan acatar la Constitución por razones éticas o políticas añadan a su juramento o promesa la fórmula por imperativo legal, mediante la que dejan constancia de que lo están realizando forzados por una norma jurídica vinculante y no porque lo desean libremente. Claro, el tema del juramento de la Constitución es algo que, desde mi punto de vista, no debería existir. Es decir, porque tú puedes ejercer de una forma impecable como representante popular, no creyendo o no estando dispuesto a aceptar determinados aspectos que aparecen en la Constitución. Es decir, pues, por ejemplo, la monarquía. Es decir, jurar lealtad al rey. Pues si tú eres republicano, si tú entiendes que en pleno siglo XXI es inaceptable que un señor ocupe la jefatura de Estado por ser hijo de otro, pues no tienes por qué jurar lealtad al rey. Y eso no afecta a que tú vayas a ejercer, digamos, tus obligaciones como diputado de una forma impecable. Es más, hay muchos que no juran lealtad al rey y que son infinitamente más honestos y miran muchísimo más por el bien común que otros que sí que la juran. Entonces, en esa tesitura, yo entiendo que es bastante anacrónico que te obliguen a jurar. Pero precisamente por eso, el Tribunal Constitucional ya dijo hace muchísimo tiempo que no es obligatorio tener que hacer ese juramento. No es obligatorio hacerlo, pero que se puede añadir la fórmula por imperativo legal para dejar constancia de que estás cumpliendo un requisito que te marca la ley, pero que tu conciencia no está detrás de tus palabras. Quiero decir, que tú estás repitiendo una fórmula impuesta por una ley, pero que no lo estás haciendo libremente y que por tanto te estás limitando a repetir una formulación preestablecida, te estás limitando a repetir un mantra que te imponen, pero no tiene más relevancia que la mera repetición mecánica. Es decir, que tú no estás avalando esas palabras, es decir, que tu conciencia no avala esas palabras, que tú no aceptas ese juramento, que lo estás repitiendo obligado
y por tanto no tiene ningún tipo de vinculatoriedad para tu conciencia, para tu honor, etc. Y bueno, esta fórmula que el Tribunal Constitucional estableció, la fórmula del por imperativo legal, también se puede utilizar cuando te obligan a jurar lealtad al rey, a acatar la Constitución, etcétera, en otros ámbitos. Es decir, por ejemplo, para ser abogado tienes que jurar la Constitución y prometer lealtad al rey. Yo cuando hace ya casi 9 años hice mi jura, lo hice por imperativo legal. Es decir, metí la fórmula por imperativo legal, pues porque, en fin, hay cosas por las que no puedo pasar y una de ellas es jurar lealtad al rey, en pleno siglo XXI. Bueno, en cuanto a las incompatibilidades de los parlamentarios, muchos estatutos de autonomía ni siquiera las regulan y otros lo hacen de forma muy parca, por lo que debe acudirse a las respectivas leyes electorales autonómicas, que han tomado como referente el artículo 155 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Básicamente incurren en incompatibilidad quienes ya sean diputados o senadores estatales, eurodiputados, miembros de las corporaciones locales y altos cargos de los entes públicos y empresas de participación pública mayoritaria. Por tanto, es fundamental asegurar que quien entra a ejercer como diputado no incurra en incompatibilidad, de que tienen que hacerse esas declaraciones de actividades para que exista esa certeza de que el que entra como diputado pues no tiene, digamos, otro tipo de cargos que puedan ser incompatibles con su condición. Cargos como pueden ser, por lo que os he dicho, diputado senador estatal, no se puede ser diputado autonómico y diputado o senador a nivel estatal, ser eurodiputado, ser miembro de las corporaciones locales, concejal, o ser alto cargo de entes públicos y empresas de participación pública mayoritaria. Bien, la condición de diputado puede ser suspendida temporalmente si concurre alguno de los supuestos regulados en el reglamento de las cámaras. Por ejemplo, sanción disciplinaria muy grave que lleve aparejado tal extremo. A un diputado, digamos, por insultar a un compañero dentro de la Cámara, no se le puede privar de la condición de diputado, pero sí se le puede establecer una sanción conforme al reglamento de la Cámara que le diga, pues queda usted privado del ejercicio de sus funciones durante un mes. Y durante un mes, pues digamos que no puede tomar el uso de la palabra, presentar iniciativas con su grupo parlamentario, etcétera, etcétera. En cuanto a la pérdida de la condición de diputado, es decir, esto sí que ya es dejar de ser diputado y se acabó, es irreversible. Pierdes la condición de diputado y entrará en tu lugar el siguiente de la lista de tu partido. ¿Se producirá cuándo? Primero, se dicta resolución judicial firme que anule la elección o proclamación del diputado, por ejemplo, si hubo un fraude electoral. Se le condene penalmente por sentencia firme a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. Se produzca fallecimiento, renuncia o incapacitación declarada por sentencia firme. Por ejemplo, un señor que tiene un ictus, se queda en coma cerebral y el médico dice, pues esto es irreversible, este señor no se va a recuperar. Pues entonces se le declara incapacitado y pierde la condición de diputado. Y por último, extinción del mandato por término del mismo, salvo que se integre en la Diputación Permanente hasta la constitución de la nueva Asamblea Legislativa. Como sabéis, la Diputación Permanente, una de las funciones que tiene es esa, es decir, cuando el Parlamento se disuelve, tiene que haber, digamos, una autoridad parlamentaria que continúe garantizando que si se produce, por ejemplo, una situación extraordinaria en la que el gobierno tiene que dictar un decreto de urgencia y que convalidarlo, pues puede hacerlo provisionalmente, y esa es la Diputación Permanente que, digamos, está en esos periodos entre la constitución la disolución de un parlamento y la constitución del nuevo parlamento, aparte de las vacaciones parlamentarias que ahí también ejerce la Diputación Permanente cuando no hay sesiones porque están de vacaciones parlamentarias. Bien, hablamos ahora de las prerrogativas parlamentarias: inviolabilidad, inmunidad y fuero especial. La inviolabilidad es una prerrogativa que se predica tanto de las cámaras como de los parlamentarios individualmente considerados. Todos los estatutos de autonomía establecen que el Parlamento autonómico es inviolable, estableciendo igualmente la inviolabilidad de los diputados en lo relativo a sus votos y a las opiniones que emitan en el ejercicio de sus cargos. Esa prerrogativa les protege durante su mandato e incluso una vez que esté cesado, y se proyecta sobre las actuaciones parlamentarias, pero no se extiende a aquellos actos y opiniones que no tengan tal naturaleza parlamentaria. Por ejemplo, un diputado autonómico no puede ser juzgado por las manifestaciones vertidas en la Cámara mientras actúa como tal, y tampoco podrá serlo una vez que pierda la condición de diputado, pues en el momento de realizarlas lo es. Es decir, la inviolabilidad parlamentaria lo que pretende es garantizar que los diputados no tengan ningún tipo de coacción, ningún tipo de amenaza, ningún tipo de
digamos, presión externa que impida el libre ejercicio de sus funciones. Esta inviolabilidad se proyecta, pues, por ejemplo, en el Código Penal, la existencia de preceptos penales que castigan a aquellos que intenten evitar la celebración de una sesión por la fuerza, una sesión de un Parlamento autonómico, del Parlamento Nacional, o que intenten impedir que los diputados puedan entrar, como pasó en Cataluña, en aquel acto de rodea al Parlamento, en el que finalmente varias personas fueron condenadas, que, pues, digamos que insultaron, vejaron, coaccionaron a determinados diputados cuando iban a entrar en una sesión en la que se iban a aprobar una serie de recortes sociales y económicos. Pues como digo, esa es una de las vertientes de la inviolabilidad, es decir, la existencia de normas penales que castigan a aquellos que intenten evitar el correcto, el normal funcionamiento de las sesiones parlamentarias con coacciones, amenazas, agresiones, etc. Y por otra parte, otra de las manifestaciones de la inviolabilidad se encuentra en que un diputado no puede ser juzgado penalmente por aquello que diga en el contexto de su, digamos, del ejercicio de su representación dentro de una sesión parlamentaria. Ha habido muchos casos, es decir, ha habido casos de diputados que han imputado actos de corrupción a representantes del partido rival, ha habido casos de diputados de Arriba Batasuna que han hecho apología del terrorismo en el Parlamento Vasco, y en todos estos casos, pues, por esa inviolabilidad, por el hecho de que un diputado no puede ser perseguido por las opiniones y manifestaciones que realice dentro de las sesiones parlamentarias, pues no se les ha podido perseguir y han sido absueltos, aunque si hubieran dicho aquello en la calle, sí que podrían haber sido condenados. Es más, ha habido algunas sentencias que han extendido la inviolabilidad parlamentaria no solamente a lo que digan dentro del Parlamento, sino a lo que digan fuera del Parlamento si está íntimamente ligado con su actividad parlamentaria. Por ejemplo, que un diputado que forma parte de una comisión de investigación sobre una contrata ilegal del anterior gobierno diga en un medio de comunicación: yo entiendo que el anterior gobierno cometió un acto de prevaricación y de malversación y de cohecho al darle a esta empresa la contrata en cuestión y al darle luego una subvención que no se la tenía que haber dado, etcétera, etcétera. Ahí luego ha habido casos en los que le han puesto demandas por calumnias, denuncias por calumnias a diputados por este tipo de cosas, y han sido sueltos porque se ha dicho: es cierto que no hablaron dentro del Parlamento, hablaron ante un medio de comunicación fuera del Parlamento, pero lo que decían estaba íntimamente ligado con su actividad parlamentaria y por tanto eran inviolables al decirlo. Este señor era miembro de una comisión de investigación que estaba enjuiciando este asunto a nivel parlamentario, que estaba fiscalizando cómo había actuado el gobierno anterior, y en ese contexto las opiniones que realiza las opiniones que manifiesta en relación con ese asunto están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, aunque las haya realizado en la calle y no dentro del Parlamento. Bueno, por otra parte, la inmunidad, entrando ya en la inmunidad, impide que los diputados sean detenidos por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, salvo en el caso de flagrante delito. Es decir, en el caso, por ejemplo, seguimos, solamente podrá acordar la inculpación, prisión, procesamiento y juicio del diputado autonómico la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de su comunidad, si se refiere a hechos delictivos que deberían ser enjuiciados por tribunales cuya competencia se refiere a la comunidad autónoma. Si por el contrario el hecho delictivo imputado correspondiese a tribunales cuya competencia sea nacional, deberá enjuiciarlo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es decir, la inmunidad implica que si yo como diputado cometo un delito, no puedo ser detenido, salvo que no puedo ser detenido, digamos, por la policía, salvo que sea un delito flagrante. Que me pillen pegándole un puñetazo a un señor, o que me pillen intentando apuñalar a alguien, o que me pillen vendiendo droga en una esquina. En ese caso sí me pueden detener. Pero salvo que sea ese delito flagrante en el que el agente de la autoridad se encuentra conmigo en el momento en el que estoy cometiendo el delito, no puedo ser detenido. Solamente puedo ser detenido si así lo autoriza la Sala de lo Civil o Penal del TSJ de la Comunidad Autónoma, si es un delito perseguible por ese TSJ, porque es un delito de nivel autonómico, mientras que si es un delito cuya competencia de enjuiciamiento excede las fronteras de la Comunidad Autónoma, será el Tribunal Supremo el que tenga que enjuiciarme, el famoso aforamiento. Es decir, que mientras el común de los mortales es enjuiciado por el juez que se ha sacado su posición el año pasado y que está en un juego de instrucción, los diputados son enjuiciados por altos tribunales, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo, lo cual es tremendamente discriminatorio.
y lo cual les genera unos privilegios absolutamente inaceptables. Y digo unos privilegios absolutamente inaceptables porque, como hemos hablado largamente cuando nos referíamos al Consejo General del Poder Judicial y a la independencia de los tribunales, el hecho de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ haya por lo menos uno de sus miembros que es directamente elegido por el Parlamento Autonómico, bueno, sí, es elegido por el Parlamento Autonómico, provoca que su independencia se vea claramente viciada, porque uno de sus integrantes al menos está elegido por los políticos, por los mismos políticos a los que luego va a tener que juzgar si han cometido un acto de corrupción. Y en relación con el Tribunal Supremo, pues hemos hablado también largamente de los informes Greco, que condenan a España una y otra vez, pues por el hecho de que, por una parte, el Consejo General del Poder Judicial, que es el que va a decidir quién va al Tribunal Supremo, es un órgano muy politizado, porque todos sus integrantes son elegidos por el poder político, y por otra parte no existe un baremo objetivo, riguroso, para decidir quién asciende al Tribunal Supremo y a los altos tribunales de justicia. Precisamente por esa falta de independencia, pues el aforamiento es singularmente sangrante. No es ya que el político es juzgado por un tribunal distinto del ciudadano medio, es que ese tribunal distinto, a diferencia de lo que pasa con el juez, que está a pie de calle y que se saca su posición y que no le debe nada a nadie, es un tribunal con un nivel de politización muy superior al que puede tener ese juez, digamos, de la calle. Entonces, precisamente por eso entiendo que los aforamientos tenían que desaparecer, sin perjuicio de que también tienen que tomarse medidas para garantizar una independencia judicial, como ya hemos explicado en otros temas, que en España no existe. Bien, como decimos, las anteriores prerrogativas que acabamos de exponer no nacen de la Constitución, que solo las recoge para los parlamentarios estatales, sino de los estatutos de autonomía que unánimemente las han establecido. Finalmente vamos a terminar este tema hablando de la prohibición del mandato imperativo, derechos y deberes. Al igual que los parlamentarios nacionales, los autonómicos no están sometidos a mandato imperativo. Del mismo modo, los estatutos de autonomía y sus normas de desarrollo les garantizan un elenco de derechos y deberes que abarcan, entre otros, el derecho al ejercicio de sus facultades y funciones inherentes a su cargo, el derecho a recabar de las administraciones públicas y del propio Parlamento datos, informes y documentos con las limitaciones previstas en las leyes. Por su parte, tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno y de las comisiones de las que forman parte, el deber de respetar el orden, cortesía y disciplina parlamentaria, deber de no divulgar las actuaciones que estén calificadas como secretas, deber de declarar sus bienes patrimoniales, como se expuso anteriormente, y actividades económicas, y deber de respetar la normativa vigente en materia de incompatibilidades. Bien, en este sentido, como ya vimos en relación con el Parlamento Nacional, en España no existe el mandato imperativo. El mandato imperativo implica que el diputado tiene la obligación de hacer lo que le mandan sus electores. Por el contrario, la ausencia de mandato imperativo implica que el diputado tiene una libertad absoluta para votar lo que le dé la gana, sin tener que obedecer ni al sentir general de sus electores, ni al programa electoral que se comprometió a cumplir cuando se presentó a las elecciones, ni, en teoría, a lo que le digan desde su partido. Por tanto, la ausencia de mandato imperativo implica que el diputado es totalmente libre para votar lo que considere oportuno y para ejercer sus funciones como le parezca. Claro, el mandato imperativo en España es la ausencia de mandato imperativo en España es doblemente injusta. Digo doblemente injusta porque el diputado puede incumplir todos y cada uno de los compromisos que alcanzó en su programa electoral y tirarse los 4 años ejerciendo su mandato sin ningún tipo de limitación. Y nadie le puede hacer nada salvo no votarle cuando pasen los 4 años. Pero por otra parte, el diputado, en la práctica, no es libre. El diputado no es libre de hacer lo que le dé la gana. El diputado es esclavo de su partido. Tiene que hacer lo que le manda el partido, porque si no, el partido lo echa de la lista electoral en las próximas elecciones. Entonces, por eso nos encontramos con que el hecho de que un diputado vote en contra del criterio de su partido, aunque el criterio de su partido sea radicalmente distinto del criterio que manifestó en su programa electoral, es decir, aunque implique haber mentido a sus electores, pues es tremendamente raro, es prácticamente imposible, ha habido algún caso, pero muy pocos, que un diputado se atreva a votar en contra de lo que dice su partido, por el miedo a que lo dejen fuera y a no poder presentarse a las próximas elecciones en la lista de su partido. Entonces, yo entiendo, que eso ya lo comentamos en el
en el tema relativo a las Cortes Generales, que sería interesante que en España se estableciesen sistemas que permitiesen la revocación de mandato del diputado si no ha cumplido con su obligación, si no ha cumplido con su programa, si ha mentido a sus electores. Establecer, pues, por ejemplo, que los electores de su circunscripción, a mitad de mandato, a mitad de legislatura, puedan recoger un determinado número de firmas y forzar un referéndum que obligue a que, a poner en cuestión, a poner en tela de juicio, a poner ante la mirada de todos los electores la gestión del diputado. Y si hay una mayoría de electores que no la avalan y que dicen queremos que este señor nos vaya, que este señor se vaya, y votan para que se vaya, pues a mitad de mandato el diputado pierda el escaño y se tengan que volver a convocar elecciones para cubrir para cubrir el escaño que estaba ocupando. Para esto, evidentemente, habría que reformar la Constitución, pero yo entiendo que sería tremendamente beneficioso para el interés general, porque de esta forma los diputados tendrían durante toda la legislatura encima de su cabeza esta frase que viene de la antigua Roma: recuerda que eres mortal. Es decir, recuerda que no estás blindado, recuerda que no eres Dios, recuerda que no puedes prometer 100 cosas a tus electores y luego votar todo lo contrario de lo que implicaban estas promesas durante toda la legislatura. Recuerda que en cualquier momento te pueden quitar de en medio, a nivel político, si no cumples tu obligación y si no eres fiel a tus promesas. Y yo entiendo que eso, pues, implicaría una mayor participación política de los ciudadanos, una democracia más perfecta y, sobre todo, implicaría, pues, que el diputado no se sintiera Dios, que el diputado no pensase que puede hacer lo que le dé la gana siempre y cuando obedezca lo que le mandan desde la cúpula de su partido, y sintiera que si defrauda a sus electores, estos no van a tener que aguantarle 4 años, sino que se lo van a poder quitar de encima mucho antes. Bueno, esto respecto del mandato representativo. Y respecto de los derechos de los diputados, pues ya hemos hablado de que, esto también lo vimos en el tema de las Cortes Generales, los derechos de los diputados no solamente abarcan pues el derecho a participar en los plenos, expresando su opinión, votando, etcétera, etcétera, sino que también tienen la potestad de exigir información, tanto al Parlamento como a otras instituciones, para poder investigar aquellas materias que consideren oportunas en relación con temas de política general, gestión de determinadas instituciones, etcétera, etcétera, y así poder realizar su actividad parlamentaria. Y el hecho de negarle a un diputado esa información puede ser llevado ante los tribunales y, con absoluta certeza, los tribunales le van a dar la razón al diputado, pues porque entra dentro de su derecho fundamental a la participación política, del ejercicio de su mandato, el poder acceder a esa información para poder desarrollar sus funciones de defensa del interés general, de representación de sus electores, de representación de todo el cuerpo electoral, si es un diputado del Congreso, que representa a toda la nación. Y precisamente por ello, pues no se le puede negar la información que requiera, pues por ejemplo, si tiene dudas de que el gobierno haya podido gestionar de una forma opaca, de una forma ilícita, pues una determinada materia, es decir, en relación con industria, en relación con las subvenciones que reparte a las grandes empresas, pues el diputado tiene derecho a exigir esa información y se le tiene que proporcionar. Aparte, como digo, pues de los derechos más generales y más, digamos, propios de los diputados, más que todos tenemos en la cabeza, como puede ser el votar en cada pleno o el participar, pues defendiendo una determinada enmienda o preguntando en una sesión de control al gobierno, al presidente del gobierno, a algún ministro. Bueno, con esto dejamos la clase de hoy y el próximo día continuaremos con lo que nos queda del tema 9. Buenos días.